Pero miren esto, han sido muchos los políticos que en sus redes sociales han mostrado su preocupación por el incendio. Desde el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todos mandaron un mensaje de ánimo a los afectados por el fuego. Todos, menos Núñez Feijóo, que este fin de semana solo tuiteó un mensaje de ánimo al torero Morante, que sufrió una acogida en Pontevedra. Ha sido hoy, a las 9 de la mañana, y después de recibir muchísimas críticas, cuando por fin, ahí lo están viendo, ha escrito... Bueno, pues mientras que la provincia de León estaba en llamas, con 8 focos activos, sus principales políticos, atención, decidieron irse, en las últimas horas, fue este domingo, a una feria de muestras en Gijón, según ha publicado el medio ileón del diario.es. Antonio Vegas, autor de la información. Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El sábado por la noche ya se sabía que el incendio era grave, pero aún así políticos de distintas fuerzas se fueron a Gijón. ¿Qué excusa han dado? ¿Cómo ha sido, Antonio? Claro, sí. La situación en la provincia de León el sábado fue de extrema gravedad por el incremento de incendios, cuatro de ellos de gran gravedad, ¿no? A última hora de la noche incluso se convocó un FECOPI a las 10:30 de la noche, que luego se prolongó hasta la madrugada para analizar la situación. Uno de los que más preocupaba era el incendio de Lleres, que desde la Cabrera amenazaba con llegar pues, al paraje de las Médulas, ¿no? Patrimonio de la Humanidad. Aunque la situación por la mañana mejoró. Por la mañana del domingo la situación todavía fue a peor. Había 8 incendios activos y también hubo otro CECOPI, pero aún así unos cuantos políticos fueron a celebrar a Gijón el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que es algo bastante tradicional. Pero entre ellos, el máximo responsable del operativo antiincendios de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero de Medio Ambiente. Además, se quedó a una posterior comida organizada por empresarios y hasta última hora de la tarde no se presentó en la comarca del Bierzo, que ha sido donde se han cebado más los incendios. Sí, Antonio, yo te quería preguntar, ¿había alguien del Gobierno de Castilla y León, digamos, sobre el terreno el propio sábado cuando ya sabíamos que el incendio era grave? A ver, el CECOPI sí que ha estado constituido desde el sábado por la noche con el delegado territorial Eduardo Diego y con la presencia del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Araiz, que él no fue, por ejemplo, el domingo a Gijón tanto al acto institucional que hubo por la mañana como a la posterior comida. Entonces, los incendios han estado atendidos, pero claro, en una situación tan grave como la que se ha generado este fin de semana en la provincia de León, y además que luego estaba grabada porque veníamos de Ávila, de una situación también de un incendio muy grave en Ávila. El incendio que se produjo ayer en Zamora, pues parece poco explicable que la mayor parte de la clase política se fuera con toda la calma y tranquilidad a Gijón a celebrar el Día de León y que no hubiera pues como una especie de alarma de que la situación estaba siendo muy complicada. Lo sabíamos los periodistas perfectamente, con lo cual los políticos lo sabían. Y algunos tienen responsabilidades adicionales que yo creo que les tiene que hacer estar en otros lugares, aparte de estar informados por teléfono o por otras vías. Y más allá del postureo habitual de cierto tipo de actos, tienen que estar más cerca de los sucesos que hay. Y en este caso eran de bastante gravedad. Antonio, quédate con nosotros porque quiero que escuches estas declaraciones precisamente del consejero de Medio Ambiente, de la Junta del que estabas hablando. Ante las críticas por haber ido a Gijón en pleno incendio, ha dicho esto. Tenemos la mala costumbre también de comer a mediodía, que es una mala costumbre que también pues cumplimos, ¿no? Antonio, ¿cómo has sentado estas palabras allí en León? Hombre, las críticas muy frecuentes por redes sociales han sido bastante elevadas. Algún partido también ha elevado las críticas y también los sindicatos, ¿no? No se entiende muy bien la no presencia, en este caso, en la zona por la gravedad, ¿no? Es verdad que el incendio de las médulas, por la mañana a primera hora del domingo, se consideró que podía no llegar a afectar. ¿Por qué? Porque había una situación de viento, pero el viento cambió hacia mediodía y entonces fue cuando ya se hizo incontrolable. De hecho, obligó a retirar medios de extinción porque prácticamente se llegaron a estar cercados por el incremento del fuego hacia el mediodía y entonces ya fue cuando se empezó a producir una situación muy complicada que derivó en que se rebasaran los límites del parque, del Monumento Natural de las Médulas y que afectara al patrimonio de la humanidad. Pero desde primera hora de la mañana se sabía que la situación de los incendios en León era muy grave, porque no solo estos, hay un incendio en la Ciana, también en una zona bastante relevante desde el punto de vista natural. Hay otro incendio en la comarca de Omaña, también muy relevante en una zona de Urogallos. Quiero decir, ha habido muchos incendios este fin de semana en todo Castilla y León, se han focalizado sobre todo en la provincia de León y han tenido una extrema gravedad. Y yo creo que la exigencia de los ciudadanos suele ser que los políticos pues a veces tienen que estar, pasan las cosas. no seguramente donde más les gustaría, pero sí en sitios donde tienen que tener presencia para coordinar perfectamente todas las acciones que haya que hacer. Antonio Vega, periodista de León del diario.es. Gracias, compañero. Buenas tardes.
servida a esta hora, porque lo que se está denunciando es abandono por parte de los responsables de esa Junta de Castilla y León. Cristina Cañedo, es el gobierno central, Óscar Puente, quien dice dónde está Mañueco, qué está pasando. Cristina. Pues la polémica ha surgido en redes sociales a través de un mensaje que ponía Alberto Núñez Feijóo, en el que decía que estaba en permanente contacto con Alfonso Fernández Mañueco para seguir la evolución de esos incendios. Le responde Óscar Puente que si Mañueco le ha contado qué tal el tiempo en Cádiz, donde está de vacaciones, porque la cosa en Castilla y León, dice Puente, está calentita. Le ha dicho a Alfonso Fernández Mañueco, que también decía en Twitter que estaba centrado en esas labores de extinción, que está muy al sur por estar en Cádiz, para poder estar centrado en su comunidad cuando se está incendiando de arriba abajo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Lo primero, Alberto Núñez Feijóo tiene la extraña manía de decir que está en contacto con los presidentes autonómicos cuando están viviendo una tragedia y luego no aparece en el registro de llamadas, como pasó con Carlos Mazón, que resultó que Carlos Mazón no le había cogido el teléfono durante todo el día. Y tengo muchas dudas de que así se produzca. Pero vamos a lo importante. Aquí no arde ni se quema el campo ni el bosque. Arde y se quema la incompetencia. Porque es incompetencia. No es casualidad. No es mala suerte. Es una gestión de dejadez, es una gestión negligente, es una gestión en la que no se ha invertido en el cuidado de los bosques, en el cuidado de los campos, en los bomberos forestales, en hacerles contratos dignos y contratos que no duren 3 meses en verano, que no se ha insistido y no se ha invertido en el cuidado de nuestras tierras. Y hoy está ardiendo las médulas con una imagen muy dolorosa, no solo para los que somos de esta tierra, sino también para los que valoramos el arte de nuestro campo, el arte de nuestras cuevas, el arte, el patrimonio de la humanidad. Lo que está pasando hoy en las médulas es la imagen de la mala gestión que lleva haciendo la Junta de Castilla y León con nuestros campos, porque hace 2 años se estaban quemando la Sierra de la Culebra en Zamora, y esto pasa todos los veranos. Se han quemado, han arrasado 7.000 hectáreas en menos de 24 horas en León. Esto es una vergüenza, y mientras esto pasa, tenemos al presidente de la comunidad de vacaciones y al consejero de Medio Ambiente de comilonas. ¿Ya está bien? Mariano. Bueno, yo creo que evidentemente la situación es muy grave y creo que la vecina, que por cierto ha sido extraordinaria la entrevista que ha hecho la compañera y cómo se ha pronunciado esa señora, pues lo ha explicado bien, ¿no? Lo ha repetido varias veces, si hubieran desbrozado, y evidentemente se entiende en invierno, pues no habría sucedido esto, ¿no? Quizá hay que insistir en esta pedagogía, en la necesidad de prevenir en la época de invierno el fuego, porque evidentemente con estas temperaturas, las previsiones dicen que quedan todavía muchos días de una ola de calor muy extrema, pues evidentemente es el peor de los escenarios para el bosque. Pero llevamos más de 24 horas con las médulas en llamas ya. Hoy la pregunta es ¿dónde están los responsables políticos? Lo que pasa De viaje. Están de viaje y de comilonas. A ver, Sara, primero... lo acaba de decir el consejero. Lo que pasa es que también es verdad que cuando los responsables políticos acuden, muchas veces les criticamos por ir a hacerse la foto. Yo prefiero que vaya. A ver, yo creo que evidentemente aunque se les haga la crítica de hacerse la foto, breves los aquí, responsables autonómicos y de todo tipo deben de estar en el lugar de... Sato, Hugo. Sí. Evidentemente breves aquí, parece que tiene el don de la oportunidad Núñez Feijóo poniendo ese tuit cuando Mañueco, después de tantas horas, no ha aparecido por ahí y su consejero de Medio Ambiente tampoco. Es normal que los responsables políticos cojan vacaciones, claro, se vayan, pero no puede ser, es con la sequía que hay, sin haber hecho el trabajo previo durante el año de desbroce del campo, es que el presidente de la comunidad autónoma y el consejero de Medio Ambiente no estén alguno de los dos en la comunidad autónoma cuando ahora mismo se está quemando de arriba abajo Castilla y León. Algo se está haciendo mal políticamente. La ciudadanía se siente desatendida. Lo han dicho 2 vecinas que han aparecido ahí. La Junta de Castilla y León aquí no ha aparecido para nada. Un entrecomillado de una de las mujeres. Otra mujer. En invierno no limpian. A ver, no se le puede, evidentemente, no se le puede criticar a Mañueco por estar de vacaciones, porque es normal en agosto. Es normal, Sara, deja terminar, yo te escuché con atención. Es normal que un político esté de vacaciones en agosto y ojalá más políticos se cogieran vacaciones en agosto y no dieran tanto la tabarra, pero
lo que sí que es criticable es que después de que se haya declarado este incendio, máxime en las medusas, en las médulas, que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, en fin, que no vaya a ese lugar para estar pendiente de la última hora. Pero insisto, aquí tampoco hagamos esas hipérboles de criticar, en fin, también las vacaciones de un político. Si me has escuchado con atención, que contestes a lo que he dicho, porque no he dicho eso. Mañueco se merece las vacaciones al igual que se las merece el presidente del gobierno o cualquiera, porque no están sobrevaloradas, porque son un derecho, al igual que nos la merecemos todos de esta mesa. Pero lo que pido es que cuando estamos en el peor de los incendios, en la provincia de León, en la comarca del Bierzo, que hay 7.000 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas, que el consejero de Medio Ambiente no tenga la desfachatez de decir ante un medio que ¿qué pasa? Tenemos la mala costumbre de comer en Gijón. No, tenéis la mala costumbre de siempre estar de comilonas y pacharanes cuando la gente se está quemando y se están muriendo. Esta es la última polémica y esto es lo que tenemos y esta es la información sobre el terreno. En un día que además viene cargado políticamente. Pereza. Esto, a ver, lo que resulta más llamativo es que se esté entendiendo, o algunos hayan entendido muy poco de lo que pasa cuando hay situaciones de crisis y uno no está en el sitio en el que toca. Como si no hubiera ocurrido nada en este país, en donde la primera pregunta es ¿y dónde estaba? Que es verdad que al final lo que importa es lo que se hace, no dónde está, porque con un móvil o con una tableta uno puede gestionar desde cualquier sitio, pero hay una cuestión que tiene que ver con la estética, seguramente con la puesta en escena, que también importa. Entonces, si se puede evitar, seguramente lo más sensato es evitarlo. Claro, cuando a uno le está criticando por este tipo de situaciones, permitirse la ironía, soy muy fan de la ironía, pero en situaciones de crisis no, porque da la sensación de que es que te estás riendo del personal y eso no es una buena cosa, consejero, a la cara, no está bien. Esto de parece que tenemos derecho a comer o tenemos la mala costumbre de comer. Hombre, no, te están preguntando por esto en esta situación, igual no es lo más razonable. Yo tampoco sé si es lo más oportuno que el consejero de Medio Ambiente esté en la feria de muestras de Gijón. Lo digo a lo mejor igual era el consejero de guardia, pero para representar a Gijón, aparte del presidente, estará el vicepresidente, el consejero de la cosa de turismo, el de medio ambiente, bueno, qué sé yo, igual no había otro y fue a Gijón, porque era lo que tocaba. Y dicho todo esto, también, ojo, con esto yo ya acabo, con el Festival de la Indignación, que ahora hay mucho que se super mega indigna en las redes, como si fuera tal. Bueno, más allá de los mensajes que se lancen en redes, lo que acabamos de ver es a un consejero responsable del área, entre otras cosas, de incendios, diciendo que ellos también tienen la mala costumbre de comer cuando los vecinos, Miquel, están con las llamas al borde de su casa y con las médulas ardiendo. Los responsables políticos deben de estar donde toca. Y efectivamente tocaba estar con los vecinos y las vecinas ante esta tragedia. Si tienes que comer, obviamente todos tenemos que comer, pues te haces un bocata y te vas a donde corresponde, ¿no? Y a donde te exige tu cargo que estés, ¿no? Pero también es verdad que ya no es una cuestión solo estética, también es una cuestión ética. Sí. Pero también es una cuestión ética no solo hablar del tema de los incendios cuando suceden y que queramos ver ahí al político de turno lamentándose de la tragedia, ¿no? Estas tragedias... Muchas veces informan también, después de Cecopi, por ejemplo, que lo pueden mantener in situ. Muchas veces suceden. Pero no olvidemos que en el caso de las médulas, la UNESCO ya advirtió de la falta de medios. Ya lo advirtió cuando declaró Patrimonio de la Humanidad y dijo, aquí hacen falta más medios humanos, más medios técnicos. Y este es el único debate que creo que debemos exigir a nuestros responsables políticos de que presenten estos planes. ¿Qué plan tienen ustedes para salvaguardar nuestro patrimonio, nuestros montes, para que evitar este tipo de tragedias? Lo que no vale es que a toro pasado, cuando se está quemando el monte, todos se empiecen a lanzar los trastos a la cabeza. Evidentemente que hay profesionales, los bomberos, pero hay también técnicos que saben muy bien el estado de las cosas y saben muy bien cómo prevenir. Yo echo de menos que todo esto se exhiba y se reivindique desde la política antes de que haya incendios, no después. Este consejero ya se habló del despilfarro, que era un despilfarro de mantener un operativo todo el año, por lo tanto ya vemos su relación, digamos, con el ataque y la prevención del fuego. Está pasando en otras comunidades autónomas, un desdén absoluto desde una óptica absolutamente precaria y poco valorativa de lo que es una política de prevención con respecto a los profesionales del fuego, llamémoslo así, a los bomberos forestales y otros muchos técnicos. Pero no, yo quería, al hilo de lo que ha dicho el señor consejero sobre que todos tenemos la buena costumbre de comer, algunos bien, o la mala costumbre de comer, algunos bien,
entonces no iba yo muy mal encaminado. No, quiero decir que a mí me gustaría que en este tipo de cosas, para no entrar en lo que tú advertías, Julio, que pusiéramos a todo el mundo en el mismo plano. Es decir, no podemos seguir pensando en la política como en un nivel superior al resto de la gente. La política y todos los demás somos todos iguales, lo único que cada uno tiene una función distinta. La suya es estar presente, coordinar y dar discursos buenos, valorativos, que animen a la gente. Ahora, si dice lo que ha dicho este señor, podemos invocar, por ejemplo, en mi caso podría decir, ¿y qué comieron los bomberos? ¿Y qué comieron los técnicos? ¿Y qué comieron todas las policías, los pilotos? Y por cierto, y la UME, familias que se han quedado sin casas. la benéfica UME, que tantas críticas sufrió en la espalda del señor Rodríguez Zapatero. Bendita la UME, que nos auxilia casi siempre. Vamos a seguir. Yo me pregunto, porque al final los incendios los vemos todos los veranos, pero es que incluso cuando llegan a las médulas parece que se mantiene exactamente igual que en un incendio en una zona, digamos, que no está protegida. ¿Tendrían que tomar alguna medida las autoridades? Estoy pensando en la UNESCO, por ejemplo, para protegerlo más, por ejemplo. Bueno, el caso valdría también para la mezquita de Córdoba, por ejemplo. No, yo creo que, por cierto, las médulas, la mayoría de la gente no sabe lo que es eso. Es un patrimonio arqueológico espectacular, es una de las mayores explotaciones durante la Hispania romana y que demuestra un nivel tecnológico y de conciencia y de sabiduría del que tuvimos el privilegio de ser los que entonces éramos romanos, hispanos o béticos romanos en mi caso. Bueno, pero esta introducción histórica, porque creo que merece la pena, tiene que ser compatible con eso. Es decir, de verdad sabemos lo que es nuestro patrimonio, porque todos los veranos repetimos la misma liturgia de quejas, de lamento, una especie de salmodia, se invoca al punitivismo popular o el populismo punitivo, pero ¿y qué? Yo creo que estos bienes que tenemos la suerte de tener hay que protegerlos durante todo el año a través de todas las medidas, singularmente medidas de prevención. Y aparte de las medidas de prevención, medidas de paliativas. Claro, si tratamos como se trata en la mayoría de las comunidades autónomas a los bomberos forestales como se trata, si tratamos como se trata a los expertos, que son los que más saben de gestión de espacios naturales, de parques, de bosques, cómo los tratamos, pues luego cuando viene una desgracia como esta, porque no dejan de ser en la mayoría de los casos desgracia, pues no sabemos cómo gestionarla. Más profesionalidad y más respeto 365 días al año. Hay que recordar además que los vecinos llevaban tiempo quejándose de la sequedad del terreno, May. Sí, es que tirando de refranero popular, ¿no? El fuego y el agua son los mayores ladrones, ¿no? Porque en un momento te lo quitan todo. Por desgracia, en Valencia vimos lo que pasó y aunque salvando las distancias, porque en esta ocasión no hay que lamentar víctimas, vemos en este caso con el fuego. Y volvemos a hacer lo mismo. Habría que hacer un análisis de lo que ha pasado y de la prevención que se ha tenido, porque en este caso coinciden todos en la falta de medios en la zona y más cuando se trata de un patrimonio mundial. No es solo un tema de la gestión propia local o autonómica, que también, o del gobierno nacional, sino también de la UNESCO, ¿no? Que para eso luego te conceden el título y aunque tú tengas que preservarlo, también tienen que tener ciertas garantías, ¿no? de que se mantiene. Pero sobre todo me voy a centrar en las familias, ¿no? y en la situación que coincidían muchos de desprotección total, porque hemos visto cómo lamentaban que primero se les daba una orden, luego sabemos que el cambio de viento es el que provoca que finalmente el fuego vaya para un lado y no para el otro, ¿no? O sea, estamos hablando en plan aquí cuñado de que no tenemos ni idea de cómo cambia la meteorología, pero sí los expertos lo sabían y vieron cómo se encontraban desvalidos. Vimos ahí las llamadas en directo, justo había un compañero de esta casa en directo cuando de repente desalojen. Por lo tanto, ahí se vio también la falta de medios. Y luego también ya si nos vamos a la parte política y en algunas declaraciones y situaciones en las que han pillado a los responsables. Lo vamos a ver ahora. Por eso no lo he dejado, simplemente te lo he puesto sobre la mesa. A los responsables políticos que tenían que estar al frente de este asunto ya vamos por otro lado. Bueno.